Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este programa, edición 56 en Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran programa con un gran invitado. La verdad es que hoy me siento muy contento, por supuesto, bueno, con la participación Horacio Rocha San Miguel, toda una dinastía, dueño de su despacho, contador público titulado por la Universidad de Anáhuac, por supuesto, todas las certificaciones, experto financiero, obviamente por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tiene obviamente un MBA con enfoque, pues, negocios internacionales, es un experto en eso, es un financiero nato, es un contador que sabe de los temas, que sabe de los temas empresariales, por supuesto, bueno, y también tiene muchos posgrados en el tema también, y bueno, ha estado como algunos de nosotros, obviamente navegando por el tema de España para poder siempre perfeccionar y siempre vivir la experiencia de poder estudiar ahí. Y obviamente, bueno, pues lleva 21 años de experiencia docente, es un catedrático muy selecto de los temas selectos, Universidad de Anáhuac, la Universidad, por supuesto, hebraica, impartiendo todas las materias de finanzas, costos, impuestos, obligaciones corporativas y actualmente, por supuesto, bueno, pues es dueño de su despacho, director del despacho de contadores TGS México, Rocha, miembro del consejo de la red, obviamente todo este tema de TCGS global. Y además, bueno, pues sí es importante lo que digo yo en esta edición 56. Pues yo presumo de tener una amistad, un respeto, un reconocimiento a mi querido Horacio, que me dio la oportunidad inclusive también de invitarme junto con su socio a formar parte de la comisión empresarial del Colegio de Contadores, lo cual me siento muy halagado, muy privilegiado, me siento comprometido de no quedar mal en esa comisión y sobre todo tuve una gran amistad con su padre, un gran contador, un gran de esos contadores que ojalá hubieran muchos, de esos contadores de abolengo, de estructura, de conocimiento, pero sobre todo de ética. Y ese no es, ese es el legado. Y Horacio, que está hoy con nosotros, por supuesto, tiene y es el que da ese papel, ese compromiso con nosotros. Y qué mejor con este tema, qué mejor que lo invitamos con este tema, que por supuesto, cuál cuál debería de ser el papel, por supuesto, la necesidad muy compleja de reposicionar al contador público como profesionista. Créanme, invitamos al mejor para que nos haga esta reflexión, nos haga pensar y con esta estructura, con esta ética, con este profesionalismo. Horacio Rocha San Miguel está con nosotros en esta edición 56 en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir con nosotros ya en 56 ediciones. Hoy es un gran programa y está con nosotros. Bienvenido, Horacio Rocha. Gracias, Rey. Gracias por haber aceptado esta invitación tan generosamente y qué mejor contigo para hablar de ese tema que a todos nos inquieta, nos invita a reflexionar en este tema de cómo se ha perdido, ¿verdad? Cómo hemos perdido el tema del contador. Ahora, te lo digo de frente, nos estamos enterando hace poco que los contadores sacaban las citas ante el SAT y luego hacían los negocios y las vendían. O sea, como que no nos ayudamos así como que mucho entre nosotros, pero qué mejor contigo para ver cuál debería de ser este papel. Y la verdad es que me siento muy contento de que tú estés con nosotros dándonos tu reflexión, porque sin duda tú has llevado eso desde tu padre y ahora obviamente dueño de esa gran firma que tienes y representas. Gracias, Horacio. Aquí estoy a tus órdenes. Por supuesto, algunas preguntas que te voy a hacer en el camino. Ojalá, bueno, me las irás contestando. Pero gracias, Horacio. Tu espacio, tu institución, tu casa,
Y aquí está tu programa. Bienvenido. Horacio Rocha San Miguel está con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias por esta invitación. Gracias al Instituto Orfe por la invitación. Y ahorita que me presentabas, lo cual agradezco mucho, creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común. O sea, los dos somos hijos de destacados contadores públicos y crecimos con esa influencia. Crecimos con ese ejemplo, con esas prácticas, con esa disciplina, esa ética. Y creo que a través de los años hemos ido viendo una transformación de la profesión. Y cuando estábamos pensando en el tema para este conversatorio, pues creo que coincidimos en la importancia de reflexionar y de hacer consciente a los contadores públicos, a nuestros usuarios, a las universidades, a los institutos que nos representan, pues de esa necesidad de reposicionar a nuestra profesión súper noble, siempre con la intención, debiera ser con la intención de servir a una sociedad y no venderles citas para ir a SAT. Ridículo, pero no, hay manzanas podridas en la canasta de manzanas. Pero bueno, el, el objetivo de esta reunión sí es reflexionar sobre esta necesidad de reposicionar nuestra profesión y nuestra carrera. Fíjate que cuando tú observas en Internet, si ustedes googlean profesiones, oficios, carreras que tienden a desaparecer en el mediano y corto plazo, la carrera de contador público se menciona frecuentemente y en varias fuentes. Revísenlo, no es nada más un estudio que se replica, sino que son varias fuentes. Y esto junto con otras carreras que también sorprendería. Carreras como agentes de viaje, que ahorita podemos hablar de eso, pero pues digo, tal, oficios de personal de telemarketing, abogados en la parte repetitiva de su profesión, choferes, corredores inmobiliarios, profesores, etcétera, ¿no? La razón de esto es porque estas tareas repetitivas son, son factibles a automatización. Son susceptibles de ser automatizadas, de meter inteligencia artificial, crear robots, algoritmos que hagan esas funciones y que las hagan más eficiente y que no se cansen y que no conozcan de sábados y domingos y que lo hagan más barato, más rápido y más sin errores y con precisiones. Entonces, es algo que hay que considerar. Nosotros crecimos, yo recuerdo una vez, yo muy niño, mi padre me dijo, yo le preguntaba, papá, ¿y nunca se te va a acabar el trabajo? Y él me dijo, antes de que yo estudiara contaduría, me dijo, yo creo que no, porque hacemos auditoría, opinamos, pero en el peor de los casos somos un mal necesario. Bueno, pues ¿qué creen? Que para muchas de estas funciones ya ni siquiera vamos a ser necesarios. El mejor ejemplo que les puedo poner son las declaraciones de impuestos. ¿Cuántos despachos, contadores que trabajan todo el año esperando que llegara la época de declaraciones anuales de personas físicas, por poner el ejemplo más básico, pues ya ni siquiera se necesita? La verdad es que la inversión en tecnología, la facilidad que crea el gobierno para cruzar información por diferentes fuentes, pues hoy ya las declaraciones están precargadas, con muchos errores, vale la pena, y todavía tenemos que corregir algunas cosas, pero ese es un ejemplo de cómo nuestro input, la contribución del contador público cada vez se ve más limitado y reducido. Y la pandemia, ahorita que hemos vivido, hizo más tangible, hizo más clara esta nueva forma de trabajar. Trabajar a distancia, el que no pudo trabajar a distancia tal vez desapareció. Los que no habían invertido en tecnología lo tuvieron que hacer a marchas forzadas y vemos que ya cada vez se vuelve menos necesaria esa interacción entre esos clientes que piden funciones, trabajos rutinarios y nosotros que estamos tratando de prestar ese servicio.
La verdad es que es una sacudida. Creo que ya vamos tarde, pero bueno, es mejor que podamos hacer algo antes de que esto se haga más grave y antes de que efectivamente la profesión en la mayoría de sus funciones actuales desaparezca. Hemos visto que muchas de las tareas que nosotros hacemos se volvieron un commodity. Parte nuestro problema, o sea, de no posicionar y de no hacerle ver al cliente el valor de lo que estábamos generando, por qué somos importantes, por qué podemos hacer la diferencia. Pero es que muchas de estas funciones se realizan sin dar un valor agregado. Y entonces, pues, la gente empieza a decir, bueno, tengo que tener al contador, tengo que presentar esa declaración, tengo que preparar mi nómina. Pero eso es todo. No obtengo nada más. Entonces, cuando eso pasa, yo digo, bueno, si nada más tengo que cumplir con el objetivo, ¿quién es el que lo hace más barato? Y siempre va a haber alguien que lo haga más barato. Y entonces eso nos empezamos empieza a prostituir a nuestra profesión, porque va a haber algún contador que diga, yo lo hago más barato, y empieza a malvender su trabajo. O sea, nosotros mismos le restamos valor a lo que hacemos. Y cuando tratamos de hacerlo simplemente o más rápido, o más simple, o más sencillo, con menos problemas para el cliente así lo toma y va a haber alguien que mejore eso. Entonces, la estrategia de diferenciar nuestros servicios en función de hacerlo simplemente más sencillo, no va a ser una ventaja competitiva para adelante. ¿De acuerdo? La verdad es que de manera natural los usuarios de nuestros servicios dicen, pues no quiero pagar más dinero por algo que tengo opciones para hacerlo de una manera más barata. Entonces, hemos notado en algún momento que estábamos evaluando en la Junta de Honor el desempeño de algunos contadores públicos que regalan su trabajo. Y nuestro código de ética nos dice que nosotros debemos de cobrar un honorario, una contraprestación adecuada por nuestros servicios. Bueno, pues cuando un contador está cobrando menos que lo que le podría cobrar, y este ejemplo lo pongo frecuentemente, pero lo que cobra un plomero por ir a instalar un WC en nuestra casa, el contador estudió, tiene un título, estudió años y cobra menos por su tiempo que lo que cobra un plomero, pues algo está haciendo mal. Y son casos reales que han ocurrido, Carlos, y pues toda esta parte de la estrategia de nuestra carrera, hacia dónde va, qué tenemos que hacer, cómo la tenemos que posicionar, ese es el tema que queríamos conversar el día de hoy. Creo que la razón de esto es multifactorial. No es solo que los contadores no han hecho su chamba. También es la evolución de los negocios, de las actividades, de la tecnología. Pero sí creo que en muchos casos no nos hemos mantenido a la par. No, hemos, no nos hemos detenido a reflexionar sobre qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer y qué medidas tomar para seguir posicionando la importancia del contador público. Regresándome a lo que le mencionaba de otras profesiones, esas que se mencionan en Internet simplemente son porque son tareas repetitivas. Entonces, el hacer actas de asamblea, pues mucha gente lo va a poder hacer en Internet, va a poder encontrar un machote, un borrador, y entonces ya no vamos a necesitar al abogado para que nos asesore en eso cuando no haya grandes cambios. Y es un error, porque por supuesto que necesitamos el expertise de ellos para cubrir todos los puntos legales y obligaciones que tenga una empresa, por ejemplo. Pero eso no lo ve el usuario. ¿De acuerdo? Agentes de viajes, pues ya, yo creo que van a seguir existiendo, pero con nichos de mercado muy reducidos, ¿no? Como asesoría en viajes muy especiales. Sí va a haber la gente que no se quiera meter a internet a reservar su hotel, su avión, coordinar escalas, uh, vuelos que coincidan, conexiones, etcétera. Pero las herramientas que existen hoy en día, si alguien va a hacer un vuelo México-Guadalajara, que antes le hablabas a tu agente de viajes, hoy te metes a cualquiera de los portales de las aerolíneas y tú mismo reservas tu avión como a ti te convenga, porque no hay grandes complicaciones.
choferes, pues ya los automóviles se van a manejar solos, corredores inmobiliarios, pues va a haber portales donde haya intercambio de información entre comprador y vendedor. Va a haber, yo voy a poder visitar los inmuebles de manera virtual, ya lo puedo hacer el día de hoy. Inclusive los profesores, los que nos dedicamos a academia, pues ahorita con la pandemia y con esta educación a distancia que hicimos, pues muchas instituciones, inclusive el Colegio de Contadores, pues grabaron cursos y los repiten. Y si nosotros estamos transmitiendo el conocimiento de una manera rutinaria, hay que cubrir un programa, hay que cubrir conceptos básicos, etcétera. Bueno, pues, ¿por qué no podría hacerlo una grabación, un robot o alguna forma alternativa de enseñanza? Bueno, pues es una preocupación que yo tengo para mi profesión, para los que hemos crecido con eso, los que vivimos de esto, creo que es algo que deberían de reflexionar. Mi querido Horacio, híjole, no sé, tengo tantas preguntas, pero la primera, creo que ya no las has contestado, pero pues ¿cómo llegamos a estar en esta posición incómoda? Ya sé que ya nos dijiste, pero yo creo que pudiéramos profundizar más en el tema para la profesión. Yo creo que hemos perdido, ¿no? Mucho, ¿no crees tú mucho terreno? Creo que ahí entra un poquito la característica de nosotros los contadores, ¿no? Nos dicen que somos cuadrados. No sé de ser cuadrados, somos estructurados, pero también eso en muchos casos implica el hacer las cosas de manera repetitiva siempre igual. Es decir, mientras funcione, nosotros lo vamos a seguir haciendo. No nos detenemos a ver estrategia, creatividad, porque no la necesitamos hasta que estamos metidos en este problema. Creo que el origen es multifactorial. También cuando hay más competencia. Yo recuerdo dando clase, de repente las generaciones, alumnos empezaron a no querer estudiar contaduría pública. Inclusive en algunas instituciones privadas hubo generaciones de contadores que no se abrieron. Yo llegué a tener grupos de 5 alumnos. Y cuando les preguntaban, decían, pues es que es una carrera que no sigue siendo lo mismo que toda la vida. O me voy a tardar mucho tiempo en ganar dinero. O hay carreras más modernas, más interesantes. De repente hubo licenciaturas que vinieron a sustituir, o bueno, no vinieron a sustituir, pero vinieron a competir en la atención de los estudiantes. En esas épocas, las universidades que impartían la carrera de contaduría pública se pusieron a revisar temarios, le cambiaron nombres y, por ejemplo, y ahora es licenciatura en contaduría pública y finanzas, licenciatura en contaduría pública y negocios, etcétera, ¿no? Y en muchos casos nada más fue para posicionarla desde el punto de vista mercantil, ¿no? Era una mercadotecnia, pero no necesariamente viendo cuáles sean las necesidades de los usuarios de los servicios para adelante y cambiar esa currícula, esos planes de estudio. Luego, otra razón por la que hemos llegado a esto es pues, por competencia, no diría desleal, pero sí no con las mismas reglas. Lo que decíamos, ¿no? Para muchos contadores, y tú lo mencionaste al principio, Carlos, la calidad de su servicio es en encontrar una idea no necesariamente correcta ni legal, pero para decirle a sus clientes cómo no pagar impuestos. Y entonces mi arma para atraer clientes es decir, ven a mi despacho y conmigo pagas menos impuestos. Si yo te audito, te dejo, que no es nuestra función permitir o no permitir, deducir cosas que no deben de permitir. Pero hay contadores que sí lo hacen. Hay contadores que vendieron su firma y eso pues obviamente abarató la calidad de nuestros servicios. Cuando tenemos contadores que no son buenos patrones, que no dan de alta a sus empleados,
y les están pagando 1,000 pesos a la semana en efectivo, pues es una competencia diferente, obviamente ilegal, con los que tratamos de hacer bien las cosas. Pero eso baja los honorarios. Eso, y más allá de los honorarios, eso baja la percepción de los usuarios de nuestros servicios. ¿Por qué voy a pagar cuotas X cuando hay un contador ahí en la esquina que me cobra menos? Que trabaja en su casa, pero no me importa, porque yo nada más quiero cumplir con presentar mi declaración. Y este contador me deja deducir mi viaje a Orlando con mis hijos, como un gasto de viaje, por poner un ejemplo. Entonces, creo que sí es multifactorial. Y también a las universidades, desde la preparación y la educación, se pone énfasis en algunos aspectos importantes para cada una universidad y tal vez no para preparar a esos jóvenes a enfrentarse a un mundo de negocios donde tienen que administrar su despacho, donde tienen que cumplir con unas leyes, tienen que negociar con clientes, tienen que cumplir sus obligaciones profesionales de ética, de capacitación, etcétera. Y las universidades no necesariamente están viendo eso hacia adelante. Ahorita yo tengo que reclutar alumnos, prepararlos de una manera sólida en algunas áreas de contabilidad, pero ya no en todas, en finanzas, derecho, tal vez merca, tal vez humanidades, etcétera, y sacarlos lo más rápido posible, que aprueben la mayor parte posible, con calidad, que presenten un Ceneval. El Ceneval se convierte en el árbitro con exámenes tal vez arbitrarios, tal vez desactualizados, pero es lo que hay. Y lo saco alumnos titulados y dense de trancazos. Y entonces salen, y si yo llego a trabajar a un despacho formal, pues voy a aprender buenas prácticas. Si llego a trabajar a un despacho no formal, voy a aprender esos ejemplos malos. Y cuando yo quiera poner mi despacho, mi idea de poner un despacho es empezar a poner el despacho, captar clientes de la manera que sea, ofreciendo tal vez lo más barato que lo puedo ofrecer, algún beneficio sobre los demás, y pagando malos sueldos y sin pagar prestaciones y no dando de alta a la gente en el IMSS. Esto es súper común. Y lo sabemos porque entrevistamos, cuando reclutamos candidatos para trabajar, pues nos cuentan esas historias de terror y muy triste. Cuando llegan a ese punto, pues ya llevan 2, 3, 4, 5 años de trabajar horrible. Entonces, yo creo que sí es multifactorial el origen de todas estas situaciones. Y yo no creo que la carrera de contador público sea ni la primera ni la última que le va a ocurrir a esta situación. ¿Qué Hay pueden hacer carreras las que ya desaparecieron. universidades, mi querido Horacio? ¿Qué pueden hacer las universidades pues, para apoyar esta profesión? Pues mira, desde el punto de vista de las universidades, creo que sí es necesario repensar planes de estudio, herramientas. Yo creo que se tiene que hacer no solo inversión, sino un esfuerzo en reconocer la importancia de la tecnología aplicada no solo a nuestra profesión, a todas las profesiones. Entonces les tiene que capacitar a los alumnos en el uso de herramientas tecnológicas para lograr sus objetivos de una manera mucho más eficiente. Muchas universidades ya lo hacen, pero algo importante también es poner énfasis en las competencias, la educación por competencias. Yo lo conozco por mi experiencia en la Universidad de Anáhuac, pero darles herramientas a los alumnos para que cuando salgan de la carrera puedan contestarse la pregunta, ¿para qué soy competente? ¿Qué competencias adquirí? ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? Es muy difícil en 4 años y medio, producir egresados que dominen todos los temas aplicables a nuestra profesión. No van a salir expertos en contabilidad, no van a salir expertos en auditoría y en impuestos y en sistemas y en nóminas y en recursos humanos. No. Pero las universidades sí pueden lograr o buscar por lo menos darles las competencias para que puedan desempeñarse de una manera
adecuada y aceptable en todas estas áreas y que ya después ellos en la vida profesional vayan agarrando su camino. Creo que otra cosa que tienen que hacer las universidades urgente es reforzar la instrucción en la ética, retomar la capacitación y hacer énfasis en la observancia de la ética a todos los contadores públicos. Eso se ha olvidado. En nuestra época sí nos obligaban a leer el código de ética. Hoy a muchos alumnos les preguntas, ya egresados, y tal vez nunca compraron su código de ética, no sabían que existía. O sabían que existía, pero no saben en qué consiste. No saben que lo tienen que observar, que es obligatorio, y que eso le da mucha estructura a nuestra profesión. Que eso pone las reglas en beneficio de todos, de los contadores, de los usuarios, de los que son empleados de contadores, del gobierno, o sea, a todo el mundo beneficia y eso se ha dejado a un lado. Esa es una característica importante de nuestra profesión que se ha dejado a un lado. Entonces, eso es lo que creo que las universidades, ahorita, a bote pronto, creo que son sugerencias que podrían repensar, reconocer que está cambiando el mundo de los negocios, que está cambiando las necesidades de las empresas, y entonces habría que rediseñar o tal vez repensar o ajustar los programas de estudio para esas necesidades, porque finalmente son los usuarios de nuestros servicios. Y en ese sentido, mi querido Horacio, ¿qué pudieran hacer los organismos profesionales como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los colegios? En ese sentido, ¿cuál tendría que ser un papel protagónico? Y qué interesante que uses esa palabra protagónico. Obviamente, los colegios que agrupan a profesionales y no solo de contadores son fundamentales, son importantísimos, porque muestran una cara unificada sobre aspectos de una profesión. El Colegio de México, que es uno de los 60 que pertenecen al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues tiene una gran historia, una excelente organización, pero también tenemos chamba que hacer, también tenemos labores que hacer y también como instituto. Creo que estos organismos serían de los más interesados en reposicionar a esta profesión. Reposicionarla en términos de la importancia de lo que contribuimos, de lo que podemos contribuir. No es nada más lo que ya hacemos, sino el potencial que tenemos. Recuperar esa importancia que nuestra profesión tuvo durante mucho tiempo. Yo recuerdo que alguien decía, yo soy contador público. Antes se diferenciaba entre contador público y contador privado. Y cuando alguien decía, soy contador público, wow, lo lograste, pasaste por todo lo más difícil. Y soy egresado de la ESCA, soy egresado del UNAM. Era un prestigio. Hoy, ser contador público, la verdad es que ya perdió esa imagen. Algo muy interesante de nuestra carrera es que, y no quiero que se vea súper compleja. Digo, no, nosotros no mandamos gente a la luna. No nos salvamos vidas, tal vez. Pero le da estructura a las otras funciones de las otras carreras que sí hacen eso. Algo muy peculiar de la carrera es que pues, cuando se abren nuevas universidades, el Instituto Patrulla de Tlatelolco, las primeras carreras que vamos a tener ahí, va a haber Derecho, va a haber Administración y va a haber Contaduría Pública. Y eso pareciera hacer ver que es muy fácil la carrera. Y no lo es. Los contadores que amamos nuestra profesión, que nos seguimos capacitando, sabemos lo complejo que es. La responsabilidad que es darle un consejo, una opinión a un cliente cuyo futuro, cuyo resultado depende del consejo que le demos. La verdad es que afectamos a muchas personas. Nuestros consejos, nuestras opiniones afectan a las empresas, a los dueños de las empresas, a los empleados de las empresas
y a todos los stakeholders que están alrededor de ellos, se hace gobierno, sindicatos, clientes, proveedores. Eso los colegios y los institutos deberían de estarlo remarcando constantemente. Deberían de también poner mucho énfasis en la parte de ética. Digo, tenemos juntas de honor en nuestros colegios y tratamos de ser muy respetuosos de la normatividad, de código de ética. Sancionamos a quien no se comporte adecuadamente, pero ahí queda, nomás a un alcance de tu colegio o de tu instituto. Si ese mal contador se va a otra asociación de profesionales, ya no tenemos alcance. Entonces, todas las asociaciones de profesionales deberían de tener estándares similares, exigencias similares, sanciones similares. O sea, porque estamos viendo la misma suerte, sufrimos lo mismo. Pero sabemos que no es, la exigencia no es la misma en todas las asociaciones de profesionales. Creo que estas representaciones de nosotros debemos ser unidos y debemos ser valientes. Creo que eso lo hemos perdido. Tú ahorita mencionaste protagonismo. Pues sí, yo recuerdo cuando la opinión de los contadores públicos no solo era bienvenida, se solicitaba cuando iba a haber un cambio, una reforma fiscal, cuál era la opinión, hacíamos análisis, opinábamos, esto está bien, esto está mal, esto está mejorable, esto está perfecto, y hoy por hoy, en muchos casos, ni se nos pregunta. Y si tenemos una posición encontrada o que contradice o que pudiera ser contraria a la posición de un gobierno, de una autoridad, siento que lo hacemos muy tibio. En lugar de salir y decir, por esto y esto y esto y esto, opinamos porque somos expertos y tenemos los pelos de la burra en la mano, que esto no va a funcionar, que esto es inconstitucional, que esto es retroactivo contra los derechos de los contribuyentes, por decir algo, donde nos podemos posicionar mucho. Ya no. Entonces, tendríamos que retomar esa voz, ese micrófono que creo que hemos perdido a través del tiempo. En aras de llevar una buena relación, de mantener buenas relaciones con la autoridad. Pues este es un ejemplo donde lo cortés no quita lo valiente. Entonces, con todo respeto, podemos decir por qué alguna política, alguna reforma, algún cambio puede ser mejorable y por qué algunos de plano son completamente ilegales y contrarios al interés. ¿Cuántos años llevamos diciendo que la base tributaria en México no aumenta? Y yo recuerdo en la década de la primera década de los 2000, ya hemos presentado una propuesta de reforma fiscal. Me acuerdo, no sé si te tocó la propuesta de los 6. Estaba el IMEF, estaba el Colegio de Contadores, estaba FEC, etcétera, donde decíamos, esto es lo que se necesita, esto es lo adecuado, esto es lo que debemos de hacer. No se hizo y ya nos quedamos callados. Y nos vamos adaptando a lo que nos va dando el gobierno. Bueno, pues los organismos, los colegios, tendrían que tener iba a decir, ser temerario y decir, oigan, no estamos de acuerdo. De acuerdo. Creo que también los colegios y los institutos, los organismos que agrupan a la profesión, deben de tener mejor comunicación. Todo esto que estamos mencionando, pues con campañas agresivas de difusión, estar indicando, mencionando esto. Hay huevos que hay que cacarear. Estos son algunos de ellos. Y finalmente, algo más que podrían hacer que se me ocurre ahorita es mantener su capacitación actualizada, ¿no? Los que imparten capacitación, los que exigen capacitación, pues mantenerla actualizada con temas necesarios. Con estos puntos que mencionamos, ¿no? Contador,
No pongas tus huevos en la misma canasta, capacítate, invierte en tecnología, sé responsable, etcétera, etcétera. Y fíjate que me encanta el tema, te lo juro que me encanta. Yo creo que empezamos a decaer porque creo que hemos cometido errores. Involucrarnos con las soluciones de no pago de impuestos de nuestros clientes, a no decir otros, ¿no? Eh, y al margen de buscar soluciones también legales y morales que nos permitan optimizar el pago o buscar una rentabilidad en el pago de los impuestos o en el tema del costo impositivo de las empresas. Creo que empezamos, sí creo que hemos perdido terreno con el gobierno, sí creo. Nos quitaron el dictamen obligatorio y también el gobierno empezó a hacer una lista en donde los principales factureros de este país eran contadores. Y ahora, y ahora dicen, es que los outsourceros también son los contadores. Y yo, pues, entonces dijimos, no, pues, entonces los factureros son los propios contadores que están con los clientes y que le ofrecen esa solución. Y bueno, coincidimos que no es una solución, es un vehículo de defraudación fiscal. Y me parece que los organismos también, en presentación de los contadores, hemos perdido terreno, hemos perdido voz, hemos perdido autoridad. Em, y creo, yo no sé, Horacio, ayúdame con esto. Creo que dejamos de ser un tema técnico, cumplimiento de la norma, y de repente nos hemos ido por caminos fáciles, ¿no? De subsidios, de condonaciones, de deducciones adicionales, sin razón de negocios, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, oye, vamos a correr al contador. Y decía, no, no lo podemos correr. ¿Y por qué no? Porque sabe mucho. Sí, Oye, o si no lo corrían, ¿qué sabrá de ti? no, no podemos correr. No, 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 me sabe mucho, ¿no? Entonces, de repente empezamos a comprar y empezamos a heredar, a comprar, heredar y administrar pecados de los propios clientes, empresarios, contribuyentes, para dignificar o ratificar o consolidar nuestra profesión o nuestra estrictamente indispensable el contador, ¿no? Me parece que ese tema de el contador lo necesito más que, ¿no? Más que necesidad, es decir, es una parte importante en esta empresa, es decir, prefiero tenerlo por necesidad que tenerlo por un tema Mira, ¿no? De consolidación. te comento, creo que sí, creo que en algún momento ganó la parte mercantil y de repente el contador que lograba, no lograba, que de alguna manera determinaba que pagaras un menor impuesto, era el mejor contador. Yo quiero estar con él porque con él pago menos impuestos, sea legal o no sea legal, sea una evasión o una ilusión. Y de ahí nos pasamos a contadores que, como tú dices, se pusieron a vender facturas y empezaron a hacer mucho dinero, obviamente con socios en diferentes áreas del gobierno, porque para que esto funcionara, pues alguien adentro del gobierno tenía que estar involucrado. Pero entonces la gente decía, este contador es buenísimo, ve, es un exitoso, cobra y gana y viaja y tiene, invierte y es rico, debe ser buenísimo. Se empezaron a conocer despachos que decían, venga, o le vamos a dar una estrategia, o nos llamamos planeación fiscal profesional, SC, una cantidad de basura, y de ahí ya, obviamente, a los outsourceros y a todo lo que conocemos, ¿no? El problema es que ya estamos ahí,
si el gobierno dice, esos contadores hacen eso, están vendiendo y están lucrando y haciendo mercantiles con esto, pues que los castiguen. Yo soy el primero en crucificar a esos contadores, porque ellos nos están contaminando a todos. Ahora, chécate, está hablando de los colegios y los institutos. La parte del dictamen obligatorio. Me parece que en 1990, no, 83 fue cuando se logró el dictamen obligatorio. En todos los países del mundo, en todo el medio de la investigación, se concluye que los dictámenes obligatorios no es lo más deseable. Simplemente porque tienes cierto tamaño, te obligo, desconfío de ti y te obligo a que gastes para que venga un tercero y me digas si estás bien o estás mal. La profesión por muchos años criticó el dictamen obligatorio y dijo, no debiera de ser, debe de ser voluntario. Y así tuvo la profesión. Cuando nos lo quitaron hace 5 o 6 años, el instituto, en lugar de salir y decir, qué bueno que lo quiten, pero déjenlo opcional porque nos sirven y denle beneficios al que se dictamine de manera optativa, se quejaron de que cómo quitaban el dictamen obligatorio, porque sí, esto le daba de comer a muchos contadores y desaparecieron muchos despachos. Pero es un doble discurso, porque primero dicen no debe de ser obligatorio, sí optativo, con beneficios para los que se dictaminen, el que se transparente ante la autoridad, dale beneficios, te ayudamos a fiscalizar gobierno y lo hago bien. En cambio, si es obligatorio, pues todo el mundo ve un mercado, todo el mundo le entra y le entra sin vigilar necesariamente reglas, normas, etcétera. Carlos, nos dimos cuenta, tú podías, cuando estaba el dictamen obligatorio, tú podías ser auditor, vender tu firma, no revisar nada, cobrar 1, 2, 3 años hasta que te cacharan. Cuando la autoridad detectara que este auditor está haciendo mal su chamba, lo único que pasaba es que te cancelaban tu registro. Y pero tú ya cobraste 3 años. Eso está muy mal. Eso es una vergüenza. Obviamente es algo contraproducente para todos nosotros, ¿no? Hablando de organismo, ¿no? El instituto. Pero bueno, deberíamos de ir depurando y puliendo eso. ¿Sí? Y que los usuarios sepan que no depende del contador que tú deduzcas más o menos. La ley está ahí. No es una decisión, no te da permiso el contador para deducir o no. La responsabilidad sigue siendo del contribuyente. Pregúntale a todos los artistas que han caído en la cárcel y siempre le echan la culpa al contador. Pero cuando lo contrataron era el mejor, porque con él pagaba yo menos impuestos. Fíjate que nos hemos encontrado tú como como un buen contador, un gran contador de, yo decía, oye, y luego cuando te llega alguna revisión por parte de la autoridad fiscal, eh, nos hemos, no sé, dímelo, nos hemos tecnificado ahora con comportamientos atípicos, perfiles de riesgo, agarramos los FDI, los cruzamos, no los cruzamos, y de repente nos damos cuenta que nos está revisando un ingeniero en sistemas en lugar de un contador, ¿no? Experto en aplicar, ¿no? La norma. Y eso yo creo que ha sido esa transición, evolución, yo creo que no buena para la profesión. Y sí creo que a lo mejor en un tema de recaudación y no un tema de cumplimiento a través de la norma. Y nos estamos, a ver, explícame, ¿qué es aquello que nunca podrá ser sustituido por la tecnología? Pues ahí te va. Yo Mucha creo gente que dice, en el esto tenemos que auditor, trabajar, ¿no? el auditor no puede ser sustituido porque da su opinión. Y yo puedo coincidir en una primera instancia, pero fíjate, Carlos, el auditor lo que hace es entrar a eliminar una simetría de la información. Los administradores de una empresa le entregan información financiera a los dueños, se llaman estados financieros. Y para que los dueños estén tranquilos de que la información que les está presentando es razonable, traen a un tercero
que es el auditor externo, independiente, objetivo. Y le dice, por favor revisa y opina si esto está razonablemente bien. Bueno, esto es porque se cree que puede haber una simetría de información. Yo te voy a decir una cosa, el día que los sistemas que generan esa información estén lo suficientemente blindados para asegurar la integridad de la información, ya los auditores no van a ser necesarios. Si yo puedo cruzar tu sistema con lo que dicen tus CFDIs de Hacienda, tus inventarios contra un sistema blindado de entradas y salidas y de determinación del costo, si puedo cruzar tus registros y gastos con lo que dice tu programa de nóminas, si todo amarra, pues ¿para qué vamos a necesitar un auditor? Cuando podamos blindar esa información. Es lo que decimos los abogados, por ejemplo, litigios. Los abogados ahorita se podría eliminar la necesidad de ellos para crear contratos, actas, cosas tal vez sencillas y repetitivas. ¿Qué va a pasar cuando y se necesita su opinión para litigios o para argumentar, etcétera? Pues cuando algún software, robot, te pueda crear los fundamentos, los argumentos, cuando un juez puede empezar a resolver de manera automática, como ya ocurre hoy con muchas instancias, ¿no? Cuando ya se marca una línea en los amparos que mandamos, pues los abogados en ese momento, esa función también va a dejar de ser necesaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que prestar nuestros servicios, pero con un enfoque diferente, dándole en serio un valor agregado, excediendo las expectativas de los usuarios, de nuestros clientes. Sí, yo te voy a llevar la contabilidad, voy a determinar tus impuestos, esto es algo rutinario, pero además me voy a sentar en tu consejo y voy a dar análisis financiero, voy a dar opiniones, te voy a dar otras métricas para que tú puedas administrar mejor tu negocio. Si hacemos auditorías, vamos a hacer auditorías mucho más inteligentes, vamos a variar las pruebas, vamos a cambiar un poquito con el enfoque de auditoría interna, pero a ver aspectos diferentes cada año, que efectivamente sirvamos no solo para opinar sobre los estados financieros, sino para elevar el control interno de las empresas, para mantener a todo el mundo alerta de que tienen que cumplir su chamba. Tal vez después vamos a opinar sobre auditoría de desempeño. En las empresas, cuando no nos contrataron para eso, nos contrataron para opinar sobre su cumplimiento financiero, administrativo y tal vez lo fiscal. Ese es otro problema. A todos los contadores nos ven como que opinamos sobre si pagaste mal o bien los impuestos. Nosotros mismos nos hemos convertido en ese tipo de emisores de opinión, en lugar de decir, sí, voy a opinar sobre tu cumplimiento fiscal, pero también voy a opinar sobre tu cumplimiento financiero, sobre si estás bien, estás endeudado o no, estás bien administrado o no, te sobra gente, te falta gente, eres eficiente con tus inventarios, tus cuentas por cobrar, etcétera. O sea, darle más valor al usuario de los servicios. Nuestros usuarios tienen que recibir más beneficios o más calidad por una cuota que paguen. Porque es otro punto. Tenemos que cobrar un honorario adecuado por lo que hacemos. No solo porque la gente, cuando se le regalan las cosas o no lo valora, sino además porque eso permite que nosotros nos volteemos y paguemos buenos sueldos, paguemos buenos salarios y que fomentemos buenas cosas, que invirtamos en tecnología, que invirtamos en capacitación. Pues tenemos que salir de este círculo vicioso donde estamos desde hace varios años. Eso es algo que tenemos que hacer. Otra cosa que podemos hacer los despachos, ser patrones responsables, poner el ejemplo. Que nuestros colaboradores vean que nosotros no nos prestamos a compra-venta de facturas, a crear operaciones inexistentes, todo lo que lidiamos todos los días y que gracias a Dios no estamos platicando el día de hoy. Está en todos los foros, pero pues las firmas tenemos que poner ese ejemplo. Y no competir en precio. Fíjate que sí, me encanta lo que dices porque las últimas dos reformas importantes de este país, que fue el 69D, que fue la presunción de inexistencia fiscal, esta norma antievasión, que así le llamo yo,
eh, la justificación, inclusive en ese momento que salió en el 2014, fue, y el gobierno hablaba de que los principales factureros eran los propios contadores de las empresas. Lo cual no coincido, no es cierto, pero ese era el speech, ¿me explico? Ese es el argumento. Y cuando nació, por ejemplo, el tema de la contabilidad electrónica, también, es que los contadores no me tienen que enviar el trabajo en tiempo real, a tiempo completo y bien, y a la primera. Hemos estado atrás o junto de las reformas más importantes en materia fiscal de este país, como fue en el 2014, por supuesto, el 69, como fue en 2019, la eliminación de la compensación universal, y como por supuesto se incorporó el 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde en las operaciones tendrán que pasar por un filtro de razonabilidad. Y eso ha sido, y la justificación de esta norma antievasión y antielusión, el gobierno siempre decía, bueno, y sí justificó, es que los contadores son los principales cómplices de los contribuyentes para estar en estos contextos. ¿Qué opinas, Horacio? El gobierno es parte de ese círculo vicioso. O sea, y también tiene su parte que decir. Primero, ellos también eran usuarios de compradores de facturas, pero ese no es el punto, ¿no? O sea, ahorita no hay un solo culpable. Pero sí existe una cultura del no pago del impuesto en México, porque digo, ¿para qué pago impuestos si no recibo nada a cambio? O se van a robar mis impuestos, o no pasa nada, o veo que los demás no pagan y le va muy bien y tiene su lancha y su yate, pues yo también me voy a arriesgar. Y si de cada 10 que rompen la ley, 9 se salvan o 9.5 se salvan, pues yo también me arriesgo. Entonces si hay un círculo vicioso del cual el gobierno forma parte. Dentro de esa propuesta que se hacía en los 2000, en la primera década del 2000, se decía, hay que aumentar los impuestos indirectos y reducir los impuestos directos. Hazlo más fácil, cobra más IVA, se fiscaliza solito, es más difícil que te hagan trampa, pero ningún gobierno lo quiere hacer, porque es impopular, porque pierdo votos. O sea, todos los anteriores presidentes, desde Cedillo, han tenido oportunidad de hacerlo y se les ha sugerido que lo hagan y no lo hacen, porque es impopular. Ponerle IVA a los alimentos y medicinas, tal vez bajando la tasa, pero a todo parejo, reduciendo la tasa del ISR, le pones más dinero a la gente va y consume más y paga más IVA. Y aparte, todos consumen. Meseros, choferes de taxis, muchos que no pagan impuestos el día de hoy, narcotráfico, choferes de peceros, la iglesia, todo mundo consume. Esa sería una forma de aumentar, hacer más grande la base. Entonces, pues sí, también hay un aspecto de cultura y de lo que el gobierno entrega a cambio. Y el gobierno trata de poner candados y nos dice, repórtame tus esquemas para que me quites tributo. Esa es su medida, ¿no? Dame un esquema reportable. Y los contadores dicen, me voy a poner creativo, y somos muy buenos para eso, vamos a encontrar la forma de darle la vuelta a la ley, la forma de deducir ese gasto, triangular, no triangular, quién sabe cuántos ángulos, y pasamos la operación por 8 empresas y al final tú lo deduces y cuando lleguen a revisar la octava, ya veremos a quién sobornamos y reparamos el daño y se acabó. Pero mientras tanto ya nos divertimos, ya fue negocio y ya lo velado, ¿quién nos lo quita? O sea, sí hay un círculo vicioso que hay muchos factores, incluido el gobierno. Ay, mi querido Horacio, podría platicar contigo toda la tarde. Yo creo que nos quedamos con varias reflexiones de lo que está pasando en el país. Yo hace poco me junté con algunos legisladores y les dije, ¿por qué no hacen las citas gratuitas y obligatorias? Y me dicen,
es que ya son gratuitas. Y le digo, ay, mi rey, ya no son gratuitas. Bueno, para empezar, ¿cómo me exiges si ni siquiera me puedes recibir? Exacto. Oye, me pides que te cumpla y no tengo cómo hacerlo porque no me das la cita para reactivar las fieles, quitar la restricción de sellos. En fin, podríamos hablar mucho de esto. ¿Cómo evitas el tema del costo de la corrupción en el tema de las devoluciones del IVA cuando eliminas la compensación universal? ¿Cómo evitas el tema del outsourcing, donde ahorita el empresario no sabe si contratar a proveedores de servicios registrados o no, cuando ni siquiera son especializados o no son especializados? O sea, la ley sí es clara, pero hoy por hoy prácticamente el gobierno está tomando una postura en donde lamentablemente es muy triste, y lo digo aquí en este foro, donde tenemos tu excelentísima presencia, en donde te va a decir, bueno, pues si el proveedor no está registrado, será no deducible. Es que ya cumplí con que no, mi objeto no lo tenga, no es mi actividad económica preponderante, sí, pero no está registrado, y si no está registrado, siento que la erogación no es deducible. Y entonces van a generar un chorro por supuesto, una, una suma de temas que el contador va a tener que resolver para las empresas. Pero se le va a dar la vuelta. Esa Se no le es va a la dar solución. cosas de Ellos ponen un vuelta. parche y nosotros encontramos otro hoyo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que el tema es muy atinado. Vamos a reivindicarnos, vamos a defendernos y no vamos, y yo sí quiero que quedarnos con esta reflexión, no criticar, sino proponer. No criticar, sino proponer. Qué mejor contigo, te aprecio, te respeto, mi querido Horacio, firmas de contadores. Así me parece que estarán encauzando un buen papel y por supuesto impulsando a otros tipos de firmas para que sí se puede, como dice el dicho, sí se pueden hacer bien las cosas y qué mejor. Bueno, pues Horacio, por supuesto, Rocha San Miguel estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias. El tiempo ya saben que es por supuesto que es lo que siempre nos falta, es el recurso que siempre nos falta, pero eso lo hace que sea el más preciado, el tiempo. Muchísimas gracias para don Horacio. Aquí está su reconocimiento, por supuesto que es virtual, pero el reconocimiento ya lo tiene, que es nuestro aprecio, nuestro cariño, y aquí en su casa, el Instituto Orfe, y por supuesto aquí en Conversando con Orfe. Gracias, nos vemos a todos. Aquí todos los que nos escuchan, los que nos escriben, estamos en todas las redes. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Horacio Rocha San Miguel estuvo con nosotros en este tema tan padrísimo. Yo creo que siempre habrá que hablar de ello. No olvidarnos, no olvidarnos Gracias, Carlos. Un de gusto. muchas Gracias por la cosas. invitación. Aquí estuvo. Decía, Gracias. Aquí es tu casa, Rey. Gracias a todos. Nos vemos próximo miércoles. Nos vemos. Un abrazo. Chao. hasta luego.